Bueno, ingeniero, buenos días. Si están por ahí. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, chicos, queridos ingenieros, vamos hoy a tener una charla muy especial, muchachos, que esta charla se llama sobre la educación y la crisis del sistema educativo actual. ¿Por qué, muchachos? Primero, porque ustedes han sido víctimas o son víctimas de ese proceso educativo actual, del sistema educativo actual. Y segundo, muchachos, porque ustedes, algunos de ustedes están casados y tienen niños, tienen hijos en los colegios, para que sepan ustedes lo que está pasando. Y tercero, muchachos, si en este momento usted no tiene hijos, pues puede que más adelante se case, forme un hogar y tenga hijos, entonces, ¿cómo los va a educar? Aquí en el tablero, si ustedes ven bien, no sé si me están viendo bien el tablero, a ver, lo vemos, haremos el tablero, ¿cierto? A ver si lo paramos bien. ¿Ya se ve bien, muchachos? ¿Sí? ¿Se lee, querido ingeniero, se lee el tablero? Sí, señor. Ahí dice, conferencias, la crisis de la educación. ¿Ya? Esta conferencia es muy importante, muchachos, porque ya esto para toda la vida, como dicen. Vean ustedes, educar viene de la palabra latina, del latín educere, que quiere decir sacar lo mejor, dar lo mejor en lo que hacemos. Y realmente el sistema educativo sí saca lo mejor de una persona durante el proceso educativo, que son 3 de preescolar, 5 de primaria, 6 de bachillerato y 6 de universidad, son 20 años en un pupitre, son 40 semestres en un pupitre. Este proceso educativo sí saca lo mejor. ¿Será realmente que saca lo mejor de la persona? Vean ustedes esto tan curioso, esta encuesta. Esta encuesta la hizo la NASA. Esta es una encuesta longitudinal, o sea que se mantuvo durante 10 años la encuesta. Y miren la encuesta que hicieron tan curioso. La encuesta consistía en medir el nivel de genialidad que hay en un niño, porque los niños traen un intelecto de genio, traen los genes de genio, nacen con eso. Y la encuesta es muy curiosa porque, mire, cogieron 1.600 niños entre una edad de 4 y 5 años, 1.600 niños entre una edad de 4 y 5 años, y les hicieron, ¿cierto?, las pruebas de genialidad, nivel de genio. Estos niños, a la edad de 5 años, el 98% sacó excelencia, es decir, contestaron. Este 98% indica la genialidad que tenía el niño a los 5 años. Tenía intelecto de genio. Ahora miren lo curioso, mantuvieron la encuesta durante 5 años y cuando el niño tenía 10 años de edad y estaban ya terminando la primaria, habían terminado la primaria, niños de 10 y 11 años, 5 años después, la NASA vuelve otra vez a los 1.600 niños y les hace la misma encuesta sobre el nivel de genialidad. Y solamente el 30% la contestó bien. Quiere decir, del 98 al 30%, hay un desfase de un 68% que contestaron mal. El nivel de genialidad se bajó totalmente. Y lo increíble es que la NASA cogió los mismos 1.600 niños y cuando terminaron el bachillerato, solamente el 12% mantenía el nivel de genialidad. O sea, se perdió en un 86%. Es decir, esta encuesta que hizo la NASA en el año más o menos de 2007 a 2017, durante 10 años, ¿sí? Se mantuvo la encuesta, muchachos. La pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó? ¿Cómo un niño de 5 años que comienza el proceso educativo de preescolar, cómo cuando termina la primaria ya ha perdido, sí, su nivel de genialidad y cuando termina el bachillerato, sí, ni se diga? Es decir, la encuesta deduce que de genios se volvieron tontos. Eso es el daño que ha hecho el sistema educativo. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con el sistema educativo. Vamos a verlo en la realidad, no es que me lo estoy inventando, ustedes lo pueden verificar. Si ustedes se preguntan hoy en día quiénes hacen la corrupción en todas partes, en todos los países, si ustedes ven, por ejemplo, la corrupción la hace casi en su mayoría,
¿cierto? La hacen las personas que tienen títulos universitarios, que tienen maestrías, que tienen posgrados, qué sé yo, que tienen hasta doctorados. Ustedes ven en todos los países, en el caso aquí en Colombia, sí. Ustedes, por ejemplo, aquí en Colombia, sí, por mencionar un ejemplo de lo que ha salido en los periódicos por la televisión, los hermanos Nules, que se tumbaron 800.000 millones de pesos aquí de Bogotá en las licitaciones, son hijos de un ministro, estudiaban en las mejores universidades de Colombia y del exterior, tienen títulos, maestrías, especializaciones de cuánta vaina hay. Oiga, ¿y cómo una persona que tiene plata, que son hijos de ministros, cómo hay personas que hagan esa vaina? Porque son deshonestos. Aquí hubo un ministro de educación hace muchos años, de apellido Botero, ¿cierto? Que lo metieron a la cárcel por ladrón, al ministro de educación. Tengo la pregunta que se hace, muchacho, es, ¿qué está pasando con el proceso educativo? Vean, muchachos, es muy sencillo. A los 3 años de edad, el chico entra a un preescolar. Y cuando entra al preescolar, ¿cierto? El niño está lleno de valores humanos, valores espirituales. Un niño a los 3 años de edad, ingenieros, un niño a los 3 años de edad dice la verdad. Segundo, es honesto. Tercero, es sano. Cuarto, es alegre. Quinto, es amistoso. 6, es tierno. Mire con los valores que llega al proceso educativo. A los 3 años de edad, llega siendo un niño que dice la verdad, que es honesto, que es sano, que es alegre, que es amistoso y que es tierno. Pasan 20 años. ¿Cuáles son esos 20 años? 3 años en el preescolar, ¿cierto? Desde grado 0. 5 años en la primaria. 6 años en el bachillerato, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Y 6 años en una universidad, porque nadie hace la carrera en 5 años. 6 años. Son 20 años en un pupitre, son 40 semestres en un pupitre para que salga ese niño de 3 años que entró con un baúl lleno de valores humanos y espirituales, sale a los 20 años, ¿sí? Con un diploma en la mano, ¿cierto? ¿Y qué sale de ahí? Sale de ahí una persona mentirosa. O sea, los niños cuando son pequeños dicen la verdad. Ahora ya es un profesional que dice mentiras. Toda la educación estuvo diciendo mentiras para pasar la nota. Sale tramposo. Era honesto a los 3 años, a los 23 años, cuando ya sale con su título profesional, es tramposo. Entra sano al proceso educativo de 3 años, sale vicioso, fuma, toma trago, mete droga, lo que sea. Ese muchacho, ese niño de 3 años, ¿cierto? Que entra al proceso educativo, era alegre, sale depresivo. Ese niño que era amistoso a los 3 años, ¿cierto? Era amistoso con todos los allá al preescolar, ahora se volvió envidioso. Y además, de tierno, sale una persona agresiva. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué pasó? ¿Por qué el proceso educativo no va a potenciar esos valores? Es que miren, ingenieros, uno se aprende a cepillar los dientes es porque la mamá de uno lo siente en el regazo de sus piernas y le cepilla los dientes cuando le enseña a uno a cepillar los dientes antes de acostarse. Y después que la mamá le enseña a uno a cepillarse los dientes, la mamá, no es la profesora ni el profesor en el colegio, la mamá le enseña a cepillar los dientes, le dice que tiene que cepillar los dientes 3 veces al día. ¿Correcto? Ahora, el niño llega con eso a un colegio y el colegio lo que hace es reforzarle ese buen hábito. Le ponen allá videos y películas sobre las caries y que si no se cepilla los dientes se dañan y todo el cuento. Entonces, pero el niño ya viene con el hábito formado al colegio. La profesora no lo coge a usted y lo sienta allá en su regazo y se pone a cepillarle los dientes, ni el profesor. Esos son buenos hábitos que vienen del hogar. Por lo tanto, en esta conferencia, todo lo que voy a decir, tengamos en cuenta que aquí hay 2 factores, que es el hogar y el colegio. Ambos están incidiendo ahí, no solamente el colegio. Entonces, vamos a ver primero los beneficios de este sistema educativo actual. Beneficios, porque tiene beneficios. Tiene más o menos 5 beneficios, ingenieros, contra 25 daños que hace. Vea usted qué tan increíble está en este deterioro del ser humano. El sistema educativo actual, cuando usted entra a una universidad a hacer una carrera, a usted lo capacita para ir a trabajar. Si usted viene aquí al SENA en Colombia y se mete ahí al SENA y hace un curso de 5 semestres, 6 semestres de mecánica automotriz, pues usted sale capacitado para trabajar en mecánica automotriz, por poner un ejemplo.
Pero si usted es ingeniero mecánico en la universidad, va a hacer lo mismo, a trabajar como ingeniero en mecánica automotriz. Eso está bien porque las universidades y el sistema educativo en general me capacita a mí para yo ir a trabajar, para ganarme la vida, ¿correcto? Entonces lo entiendo que de una manera honesta. ¿Qué otro beneficio me da el sistema educativo, ingenieros? El sistema educativo me da elementos científicos para yo comprender el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo explicar los fenómenos naturales o cósmicos para entender el cosmos. Usted ve, por ejemplo, que Einstein nos dio la teoría de la relatividad y gracias a eso podemos comprender nosotros, ¿cierto?, cómo es el universo. Entonces el químico nos da la química para entender cómo funcionan las cosas, los fenómenos naturales, lo que sea, ¿cierto? Es decir, la universidad me da elementos científicos a mí, ¿cierto? El proceso educativo en general me da elementos científicos para yo comprender cómo funcionan las cosas, cómo es este mundo, cómo funciona esto, lo que no puede hacer un indígena, ¿cierto? Que no tiene física cuántica, ni tiene matemáticas, ni química. Ahora, el proceso educativo desarrolla una memoria brillante. Hay personas, yo conocí estudiantes en el colegio donde yo estudié allá en Ocaña, que hay estudiantes que se saben la tabla periódica de memoria, con los 108 elementos, imagínense una vaina de esas. Bueno, eso era antes, hoy en día ahí está Google, ¿para qué necesito aprenderme la tabla periódica? Pero hay personas con una memoria muy brillante, porque el sistema educativo desarrolla memoria brillante, ¿ya? Mente brillante, más que mente, memoria brillante, gente repitiendo vainas. Y yo creo que el otro beneficio, por enumerar 5 beneficios del sistema educativo ingeniero, es que me da la oportunidad de socializar, o sea, de hacer relación humana en el colegio, en la universidad. Yo hago amigos, hasta consigo pareja, consigo novia, y yo veo en el otro lo que hay en mí. Me da esa oportunidad de que veo los celos en los amigos que tienen problemas de celos, yo me doy cuenta que también eso está en mí. O sea, resumiendo, me capacita para trabajar, me capacita para ganarme la vida, me da elementos científicos para la comprensión de los fenómenos, de cómo funciona el mundo, me desarrolla una memoria brillante y me permite la relación humana. Hasta ahí son los beneficios de este sistema educativo. Ni siquiera buenos modales enseñan aquí. Ahora, vamos a ver los daños que hace el sistema educativo para ver con esta encuesta de la NASA por qué se deteriora tanto un niño de 5 años después que sale a los 17 de bachiller y ni diga después de profesional, si después de 20 años en un pupitre, ¿cierto? ¿Por qué sale tan deteriorado? ¿Cierto? ¿Qué le pasó? Mire, el sistema educativo no lleva la excelencia humana, no la lleva. No lleva que una persona sea íntegra, no lo lleva, ¿cierto? Nosotros tenemos herencia animal, lo habíamos dicho. Todos tenemos los 3 principios. Tenemos una herencia animal que viene por ADN, tenemos después el estado humano, pero también tenemos una herencia divina, ¿cierto? Tenemos 3, o sea, tenemos de animal, de humano y de divinos. Pero el sistema educativo se mete únicamente, sí, con hasta el humano nada más, porque la parte divina ni siquiera es capaz de desarrollarla, ni siquiera la trata. Segundo, el sistema educativo actual no mejora la calidad de vida interior. O sea, no se mete con mi desarrollo espiritual. Solamente, cierto, mejora la calidad de vida exterior. O sea, lo que da el dinero, una mejor casa, un buen sueldo, un carro, buena ropa, viajar, tener oro colgando ahí, si quieres, en las cadenas. Todo eso no es que esté mal, pero es que este sistema educativo no desarrolla lo espiritual del ser humano. La parte interior, la parte interna, ¿sí? No se mete para nada con ella. Ahora, el daño que comienza a hacer este sistema educativo en un proceso de 20 años, que convierte, hoy en día, observe, el valor central de la vida de una persona es el dinero. Antes, lo más importante en mi vida era la familia. Lo más importante en mi vida era de golpe la naturaleza. Lo más importante en mi vida, es cierto, era el amigo, qué sé yo. Pero hoy en día, si usted observa cómo está este mundo, el valor central es el dinero. La gente se mueve en la dirección de conseguir dinero. Y no solo el dinero para lo necesario para vivir, sino para tener más y más. Usted ve, por ejemplo, el caso de un multimillonario. Pongamos un ejemplo, ¿cierto? Cogamos a Bill Gates. Colombia es un país que para vivir 50 millones de personas que somos en Colombia, se necesitan 560 billones de pesos. Con 560 billones se mueve todo un país, los ministerios, la educación, la salud, lo que quiera, las carreteras, lo que quiera. Y Bill Gates tiene esa cantidad para él solo.
Bill Gates tiene 560 billones de pesos para el solo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué está pasando en este mundo? Y ustedes son los más grandes millonarios del mundo, que es Bill Gates o Bezos, dueño del Amazon, o qué sé yo, ¿cierto? Carlos Slim, dueño de Claro. Y entre los 5 primeros millonarios del mundo tienen más de 500.000 millones de pesos para ellos solos. O sea que pueden darle alimentación a 3.000 millones de seres humanos si quieren, y educación. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que el sistema educativo, acompañado por las películas de televisión y toda esa vaina y las series gringas, hacen creer a la persona que lo más importante en la vida es el dinero. O si no es así, ¿a qué se debe la corrupción? Porque una persona que está bien, que no tiene necesidad de robar, ¿por qué roba? ¿Cómo que un ministro de educación lo meten a la cárcel aquí en Colombia por ladrón? Es decir, el sistema educativo actual orienta al estudiante hacia conseguir metas de tipo material, nada más. No es que esté mal eso, no es que yo quiero tener una casa, un apartamento, un carro, viajar. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que está mal es que no le suman a ese metas materiales, no hay una meta espiritual, por lo menos una sola meta espiritual. ¿Ya? No, el sistema educativo no se mete con eso para nada, absolutamente. Mire el otro problema del sistema educativo. Vamos para los 3 años, vamos para el tercer año que hace el sistema educativo actual. Le desarrolla usted conciencia salarial. Lo cogen en una universidad, del que es el bachillerato, y la universidad le mete en la cabeza salir a buscar un empleo, a ser empleado, mente salarial, buscar un empleo y trabajar durante 25 años en una empresa para cotizar una pensión. Eso es lo que le metieron en la cabeza. No desarrolla este sistema educativo, no desarrolla mente empresarial. No es que usted salga capacitado a montar una empresa, y también con las partes psicológicas, o sea, con la berraquera, con el valor, sin miedo a montar una empresa. No está lleno de miedo, como dicen, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, le da culillo y se endeudar, porque qué tal que quiebre. Entonces, como le enseñaron es decir, ¿qué son las universidades? Son las oficinas de empleo de las empresas. De una empresa automotriz necesita ingenieros mecánicos, va a la universidad y la universidad los manda para allá, pero no desarrolla conciencia empresarial. Mire, las etapas productivas del ser humano son 3. Primera etapa, cuando uno trabaja para otros, cuando uno es un empleado. Está bien tener la experiencia de ser un empleado, sí, pero no por toda la vida. Ser un empleado, realmente, póngase un límite. Voy a ser empleado 10 años nomás, a los 10 años me abro, me independizo, lo que sea. Hay gente que son muy pocos los que se salen de la primera etapa productiva, que es trabajar para otros. Cuando uno trabaja para otro, ¿qué cree que está pasando? Tiene un jefe que lo humillan a uno, tiene que pagar un horario, está aquí pidiendo permiso, lo regañan a uno. Bueno, miren lo que está pasando. Deberíamos pasar a la segunda etapa. La universidad me da los elementos para que yo pase a la segunda etapa. Es que es trabajar para mí. Yo trabajo para mí cuando yo tengo un negocio propio. ¿Ya? Yo no tengo jefe. Si yo quiero llegar tarde al negocio, yo soy el dueño del negocio. Si quiero cerrar el negocio a las 4 de la tarde para ir a ver un partido de fútbol, pues hoy cierro el negocio. Pero no tengo un jefe que me está jodiendo, me está llamando, me está gritando, me está viendo. Por lo menos pasar a la segunda etapa productiva, ¿no? Que es trabajar para mí mismo. La plusvalía o la ganancia es para mí. En la primera etapa productiva, trabajar para otros, la plusvalía o la ganancia real, verdadera, se va para allá, para el dueño del negocio. Y sería increíble, pues, que estos muy pocos llegan a esta etapa productiva, la tercera, que es que los demás trabajen para mí. Es que cuando yo pongo mi propio negocio y tengo los empleados y yo soy el que ordeno, el que hago, que quito y que pongo, esa es la tercera etapa. Pero este sistema educativo, muchachos, nos da mente salarial, salir a buscar un empleo, nada más, y trabaja de 25 años para cotizar una pensión, si es que la hay, ahora cuando pasen 25 años, como está. Cuarto daño que nos hace el sistema educativo, de acuerdo a la encuesta de la NASA. ¿Por qué ese bajonazo? Porque de un 98% la gente se bajó a un 12% nada más de genialidad. Desarrolla una memoria brillante. Este es un sistema educativo fundamentado en una calificación. Entonces lo ponen a repetir sin entender. Lo ponen a repetir sin entender. Porque lo que repite no lo entiende. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí,
¿Para qué necesito una memoria brillante? Eso era antes. Y ahorita tengo a Google ahí, o tengo el internet, sí, tengo los discos duros donde está toda la información. Yo entro a Google y si quiero una información, voy y se la pregunta y Google me la da. Fíjate, ¿para qué quiero estar memorizando las 42 fórmulas de la trigonometría o las 76 fórmulas del cálculo? ¿Para qué? Lo que yo necesito es Google, necesito esto y me lo da. Yo lo que hago es coger eso, es un recurso que yo voy a utilizar, no es para memorizar. Entonces terminan repitiendo sin entender, como el Padre Nuestro. La gente repite el Padre Nuestro y no lo entiende. Padre Nuestro, ¿por qué nuestro? ¿Por qué no de ella, de ellos, de vosotros? Que estás en los cielos. ¿En cuáles cielos si los cielos no existen? El cielo, el Vaticano quitó el cielo de ahí. El infierno y el purgatorio ya el Vaticano lo quitó, por lo menos en la religión católica. Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos y el cielo no existe, santificado sea tu nombre. A ver, ¿qué es santificar el nombre? Y viene la última, que esa es la más pesada. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Allá. Ahí no dice hágase mi voluntad, dice hágase tu voluntad. ¿La de quién? La del patrón, ¿cierto? En mi vida se hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me tienen haciendo cosas que es diferente. No es mi voluntad. Óigame bien. No es mi gravedad, es la gravedad. No es mi voluntad la que se hace en la vida. Si la vida fuera que hiciera mi voluntad, la vida sería ubita, pues. Pero olvídese, usted levanta y le pasan cosas. Suceden cosas. Le ponen el caso del himno nacional de Colombia. Cada rato se para ya el himno nacional, se pone la mano en el corazón y se engrifa todo, piel de gallina, porque, oh, gloria inmarcesible. ¿Qué es eso? ¿Qué es gloria inmarcesible? Oh, jubilo inmortal. Imagínese eso. El surco de dolores, ¿esta vaina qué es? Y el bien germina ya, o sea, el bien es una semilla. Repiten sin entender, y lo curioso es que lo que repite sin entender le afecta, lo afecta, porque si usted dijera una sola vez el Padre Nuestro, sabiendo qué es lo que está diciendo, ya lo hubiera hecho efecto. Pero puede repetir 1.000.000 de veces que no va a pasar nada, porque no lo entiende. Es como si yo le digo a ustedes, bueno, les voy a dar la definición de filosofía, con mucho gusto. Filosofía es la palingenésica obliteración del tipo, arquetipo y prototipo que se estructura en el antropomorfismo universal. Dígame qué entendió. Eso es no entender. Eso es aprenderse la definición. Después allá en el colegio el profesor de filosofía me pregunta la definición, yo se la doy y saco cinco sin entender qué fue lo que dije. Mire el otro problema del otro daño que hace el sistema educativo. No enseña cultura ciudadana. Ni siquiera enseña buenos modales. Yo soy profesor universitario. Me toca llegar a un salón y decirle, oiga, joven, baje las patas de ahí porque tiene las patas montadas sobre el pupitre que está al frente de él. Eso mismo hacen ahí en el transporte, en el Transmilenio. Se monta una silla y las patas las ponen a otra silla ocupando el otro puesto. En un salón de clase, en una universidad, me toca decirle, oigan, señor, esto no es corabastos. Esto es una universidad, aquí es cultura, por favor, baje, así le digo, baje las patas y ahí siéntese bien, siéntese frente al salvero, anda todo esparramado ahí como una foca ahí. Es decir, no, por favor, no coma aquí en el salón, déjese, no traiga aquí el desayuno para el salón a comer el desayuno ahí en el pupitre, lo que sea, el sándwich, la hamburguesa, ahí en el salón, en plena clase. Es decir, me toca ser no solo profesor de matemáticas y no estarles enseñando buenos modales, a mí no me corresponde eso. ¿Y por qué eso? ¿Cierto? Es decir, ni siquiera la universidad ni siquiera enseña cultura ciudadana, hombre. Es que no tiene que ser la alcaldía, es el sistema educativo es el que tiene que enseñar cultura ciudadana, y no solamente en el hogar, ¿sí? Es decir, ni siquiera hay consideración ni hay respeto por los adultos mayores. Yo uso el Transmilenio aquí en Bogotá y a las 10 de la noche salgo a coger el Transmilenio, están los estudiantes sentados en las sillas azules, con audífonos puestos ahí y con la cachucha ahí. Es decir, no hay consideración con los demás, ni siquiera el sistema educativo enseña a ser considerado con los demás, con los adultos mayores, el respeto a los mayores. No, ¿cómo es posible eso? Que un estudiante está haciendo eso y lo hacen. Entonces, el otro problema supremamente delicado, ingenieros, el otro daño que hace este sistema, y ese es bastante, es que el sistema educativo en un proceso de casi de 20 años, ¿cierto? Desarrolla conciencia corporal. Le hace creer
a la persona o al estudiante que él es un cuerpo y nada más. Y como se cree que es un cuerpo, le tiene mucho temor a la muerte. Porque piensa que cuando se muere la persona, se murió y se acabó, desconociendo totalmente que no somos un cuerpo, ni siquiera un cuerpo con una mente. Somos más allá de eso. Lo que pasa es que si no se tiene esa experiencia, siempre sí, va a vivir creyéndose que es un cuerpo-mente y va a morir creyéndose que es un cuerpo-mente. Permítanme un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo. Una botella de agua de mar, ¿cierto? Se cae al fondo del mar y ahí está la botella con agua de mar, está tapada. Y viene un pez y se pone a mirarla y la botella le dice el pez, oye botella, ¿qué es lo que estás mirando? Dice, no, esto es increíble, este mar, este océano tan inmenso, tan increíble, tan grandote. Oiga, estoy anonadado de ver este mar tan grande. Y le dice el pez, y tú eres él. Tú eres él. Dice la botella, ¿cómo así? Porque el agua que está dentro de la botella, dentro de ti, es la misma agua del mar. Tú y el mar son uno, no son dos. Lo que pasa es que como estás metido en una botella, piensa que tú eres una botella y que estás separado del mar. Entonces, por estar metido yo en un cuerpo físico, pienso que soy el cuerpo físico, nada más. Ese es el problema. Y ese daño lo hace el sistema educativo, porque desarrolla conciencia corporal. ¿Sí? Usted es una clase de educación física para el cuerpo, pero no una clase de educación espiritual para el cuerpo. Esa no se la dan allá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Hasta dónde va la cosa. Mire, el sexto daño que nos está haciendo el sistema educativo, mire todos los daños que nos está haciendo. Este es el más grave. Desarrollo de conciencia corporal. Créese un cuerpo. El maestro espiritual de la India, Sai Baba, dice, la ruina del ser humano es creerse un cuerpo físico. Ahí es donde está el problema central para el desarrollo espiritual. Mientras usted se crea que es un cuerpo físico, andará creyéndose culpable de lo que hace o de lo que no hizo y culpando a los demás. Eso porque es un cuerpo. Y jamás podrá usted tener la experiencia de lo trascendental mientras se crea usted con un cuerpo. Mientras el agua que esté en la botella del mar no se salga de la botella, siempre va a creer que está separada del mar. Siempre se va a creer y siempre se va a creer que es una botella. Siempre. Séptimo daño que hace este sistema educativo. Estamos viendo los daños que hace el sistema educativo, por lo cual la NASA dice, bueno, la NASA dice, pero ¿cómo es que 1.600 niños que a los 5 años se les hace una encuesta de nivel de genio y a los 16 años cuando son bachilleres, eso bajó a un 12%? Por Dios, se perdió un 86% la genialidad. Eso es lo que hace el sistema educativo actual. Es un sistema educativo basado en una calificación. Por lo tanto, el interés del estudiante es pasar la calificación, para hacer trampa, mentir, copiar, plagiar, lo que sea, con tal de ganar la materia. Porque él no tiene la culpa. Porque si el valor central del sistema educativo es la educación, ¿qué hace usted? ¿Qué hace un muchacho en un pupitre ahí? ¿Qué hace un muchacho en un pupitre en la primaria, en el bachillerato, en la universidad? Preparándose para pasar un examen y para que lo califique. ¿Ya? Muchachos, esto es muy delicado, este daño, porque es que calificar es degradar. Cuando yo califico estoy degradando a los demás. O me estoy degradando a mí mismo. Cuando a mí me dan unas malas notas en lo que sea, en física, matemáticas, en el colegio, yo me creo mal, me creo bruto, me están haciendo daño, yo pienso que soy muy bruto. O sea, lo que pasó al ver esto, pues, que sacaban malas notas en el colegio y decían que era un bruto, que era un tarado, y lo iban a echar. Por las notas. Las calificaciones altas no quiere decir que un chico sea inteligente. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de coger la información, relacionarla y crear nueva información. No es repetir. ¿Qué saco yo con repetir las 3 leyes de Newton? Dígame las leyes de Newton de la mecánica clásica. Ah, no, qué rasquera son la inercia, la gravedad, acción y reacción. Muy bien. Dígame las leyes de la termodinámica. Son 4, esta y esta. ¿Y qué? Entonces me toca ponerle 5 por repetir vainas, por repetir algo que no es suyo, está repitiendo lo que otro dijo. ¿Qué educación es esa? Calificar es degradar, porque la calificación me lleva a la comparación, a compararme allá con el que tiene mejor nota y yo tengo peor nota, entonces yo me siento mal y el otro se siente el chacho, el duro, pues. Eso es muy peligroso.
Ahora miren este caso tan curioso, les quiero hacer una pregunta muy sencilla. Si usted coge 11 años, usted coge, ingeniero, usted durante 11 años se pone a estudiar electricidad y leyendo libros de electricidad y mirando videos de electricidad y friega con la electricidad, durante 11 años, ese conocimiento de 11 años de electricidad, ¿dónde está? Está en que usted coge y vaya arriendo un local y pone un aviso allá que dice hago arreglos eléctricos y se gana la vida, porque es que 11 años de un conocimiento es mucho tiempo en lo mismo. Entonces, si yo estudio 11 años la electricidad, hombre, lo mínimo que puedo hacer con el conocimiento es coger y poner allá un negocio y ganarme la vida. En primaria se ven 5 años los 5 años de primaria se ven matemáticas. Desde primero primaria uno empiezan a sumar números enteros, a restar números enteros, a multiplicar la división, joda con eso. Durante 5 años la primaria uno ve matemáticas. Y durante 6 años uno todo el bachillerato ve matemáticas. Ve álgebra, ve ecuaciones, ve trigonometría, ve geometría, de todo. Por Dios, son 11 años de un conocimiento. Desde 5 años de primaria y 6 de bachillerato son 11 años viendo matemáticas, señores ingenieros. Lo mínimo que puede hacer una persona que tiene un conocimiento de 11 años es ir a dictar clases de matemáticas y ganarse la vida como profesor de matemáticas. Vaya a ver un bachiller que sabe. Nada. Es increíble esa vaina. Ahora, ¿dónde están los 11 años de español y literatura? Uno en la primaria de español. Empieza uno allá con verbo, sujeto y predicado y a conjugar verbos regulares y verbos irregulares. Frieguen toda la primaria con el español. Y los 6 años de bachillerato son 6 años de español y literatura. ¿Dónde está el conocimiento de 11 años de español y literatura? Por Dios, no saben escribir, no saben redactar, no tienen ortografía, no pueden hacer un poema, no pueden hacer un cuento, etcétera. 11 años del conocimiento, ¿dónde está ese conocimiento? En ninguna parte, porque era una educación basada en una nota. Y el chico no tiene la culpa. El chico memorizó, repitió para pasar la materia, ¿ya? Y para no perder el año, porque si pierde el año, antes no le dan la bicicleta en diciembre. Es decir, que el sistema educativo es un entrenamiento para no ser mentiroso. ¿Ah? Increíble esa vaina, hermano. 11 años en un conocimiento, ¿y dónde está? ¿Cuál es la ecuación? ¿Quiere que reduzca todo el sistema educativo en una ecuación? Con mucho gusto. La ecuación es muy sencilla. Memorizar más repetir igual calificación. Memorice, repita y califique. Es decir, memoriza geografía, repite geografía y me califica geografía. Memorice biología, repita biología y califíqueme biología. Memorice geometría, repita la geometría, califíqueme la geometría. Yo le hago una pregunta, ¿cierto? Un muchacho que sale ahí, el profesor le va a calificar y sale y repite la física, repite las leyes de la física y eso que tiene de maravilloso, de extraordinario, repetir lo que otro dijo. Entonces yo me leo a Platón y me leo el libro La República de Platón y me lo memorizo, yo voy al colegio y lo repito todo y me saco 5. Entonces soy un duro en filosofía, soy un filósofo puro, pues. Repetir sin entender. Este es el sistema educativo. Este es el sistema educativo. Memorice, repita y califique. Ese es el problema. Precisamente el doctor Rodolfo Ginás, el científico que trabaja en la NASA, que es colombiano y que es el que más sabe el cerebro en el mundo, decía eso. Este es un sistema educativo que enseña fuera de contexto. No enseña en el contexto, sino fuera de contexto. ¿Cierto? ¿Me explico? ¿Me explico, ingenieros? No sé si se ve ahí lo que acabo de escribir. Hice una circunferencia, pero ¿será que se ve? Si a ustedes en geometría le preguntan cuál es la menor distancia del punto A al punto B, ¿cierto? ¿Cuál es la menor distancia entre dos puntos? Inmediatamente la gente dice, la menor distancia entre dos puntos es la línea recta. Correcto. La menor distancia entre dos puntos es la línea recta.
Pero tenemos un problema, que la línea recta no existe en el universo. Existe en el papel, pero en el universo no existe. Observen, yo tengo una circunferencia, ¿cierto? Y aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Ya? Observen esto. Si yo cojo esto de aquí, lo saco de aquí y lo pongo afuera, ¿cierto? Lo quito de ahí, lo saco afuera, ¿ya? La distancia del punto A al punto B hace parte de esta circunferencia. Llamémoslo a esto una manguera, pues esta es una manguera que usted enroscó ahí. Usted coge este pedazo de manguera, ¿cierto? De AB, y lo saca y lo pone aquí afuera. Si usted lo pone afuera, pues se ve como un pedacito de recta, se ve como un pedacito de línea recta. De AB es una recta. No, señor. De AB es un pedazo de curva. Lo que pasa es que usted me está sacando este fuera de contexto. El contexto es toda una circunferencia, ¿cierto? Y usted lo está sacando afuera, pero yo lo veo como línea recta. Las líneas rectas no existen del universo, señor. Entonces no me saque las cosas fuera de contexto, ¿cierto? Cuando usted saca las cosas fuera de contexto, ¿cierto? Como dice el doctor Robin Nash, pues eso no sirve para nada. Si usted va a una cárcel a hablar de la libertad, ¿cierto? Usted usa la palabra libertad en una conferencia donde hay presos en una cárcel. ¿Qué cree usted que ellos van a interpretar con la palabra libertad o la palabra verdad? Vaya a usar la palabra verdad en una cárcel donde hay presos. Jesús decía, la verdad os hará libres. Pero si yo digo esa frase fuera de contexto, la digo en una, la verdad ahora libre, los presos van a entender, no, que tengo que decir la verdad para que me suelten. Me resulta que digo la verdad y no me van a soltar. Porque está utilizando fuera de contexto. Mire, así como cogieron el pedazo la distancia de ave es un pedazo manguera, olvídese. Usted coge una manguera y le corta un pedazo, ese pedazo que usted cortó sigue siendo manguera. Entonces usted coge usted coge una circunferencia y le corta este pedacito y lo pone afuera, se ve como un pedazo de línea recta. Está fuera de contexto, señor. Y las cosas fuera de contexto tienen otros significados. Ahí es donde está el malentendido otra vez. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, que en el colegio me están enseñando las cosas fuera de un contexto, ya sea un contexto religioso. Si yo cojo un versículo de la Biblia o del Corán o del Bhagavad Gita, lo que quiera, y usted coge un versículo y lo saco aparte, lo estoy sacando fuera de contexto, va a tener otro significado, señor. Y es el significado de ese versículo está dentro de un contexto, dentro de un discurso, y usted lo saca afuera, no, pues eso es hacerle trampa a la gente. Por eso le vienen diciendo que San Mateo 16, 17 dice tal cosa. Sí, claro, sí. Pero ¿por qué no me da el contexto donde se dijo eso? Para poder ubicar realmente. En vez de estar gastando tiempo allá en el colegio de coger un niño y ponerlo a que memorice dónde nace el río, por dónde pasa el río, dónde desemboca el río y cuáles son los afluentes del río, aprendiéndose eso de memoria para sacar una calificación. ¿Por qué más bien no cogen los profesores al niño y lo llevan allá al río y le muestran la contaminación que hay tan brava, ¿sí? Y los plásticos y todo lo que están haciendo, que están contaminando el río y le enseñan más bien eso? No, en un pupitre enseñándole que es un río. Imagínense eso, ¿ya? Es como aquel que se sienta en su casa, en una buena silla, a meditar sobre la paz del bosque. Señor, usted puede cerrar los ojos y estar en su casa muy cómodo haciendo una meditación sobre la paz en el bosque. Eso no le va a funcionar. ¿Sabe dónde está la verdadera paz del bosque? Cuando esté allá metido en el bosque, ahí cierra los ojos, rodeado de los árboles, de la vegetación. Ahí usted va a sentir la paz del bosque. No se la va a imaginar, la va a sentir. Lo mismo pasa con lo espiritual. Se siente. Por eso hay gente que medita 20 años y no pasa nada, y medita 10 años y no pasa nada, porque son solo imágenes. Yo tengo que sentir. Yo no puedo ponerme a meditar en el amor. El amor no es una meditación, el amor es una experiencia transformadora. Una cosa es estar uno enamorado, ¿cierto? Y otra cosa es meditar en el amor, son dos cosas diferentes. El siguiente daño que hace el sistema educativo, ingenieros. Siguiente daño, jodido. Este también es muy jodido. Que es que me ponen a buscar la felicidad afuera de mí. Afuera, no dentro de mí.
sino fuera de mí. Entonces me ponen a buscar la felicidad en otro. ¿Por qué? Porque cuando yo busco pareja, pienso que el otro tiene la felicidad y me la va a dar a mí. Esa felicidad en otro viene de los cuentos de hadas, ¿cierto? La Cenicienta, ¿cierto? Había una vez una niña que tal cosa, ña, 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 y se casaron y fueron felices. Segundo, la Bella Durmiente, cuento de hadas, y se casaron y fueron felices. Tercero, Caperucita Roja, y se casaron y fueron felices. Y me repiten 17 veces videos, cuentos leídos, cuentos en televisión. Me meten eso en la cabeza y los sistemas educativos los refuerzan. Pues yo voy a salir de un sistema educativo con el engaño de que la otra persona me puede hacer feliz a mí, a ella, o yo la puedo hacer feliz a ella. Y en la realidad, usted sabe que eso no es así, si tiene su pareja. Felicidad fuera es la felicidad en las cosas. Cree que las cosas me van a hacer feliz, como hicimos la charla anterior, que si la alegría, o si la felicidad tuviera en las cosas, pues un carro le puede dar a usted mucha felicidad porque se gana un carro nuevo, pero ese carro le da felicidad a todos los seres humanos en el planeta Tierra. Le repito, con el ejemplo pasado, ¿usted cree que a Bill Gates le va a poner mucha alegría saber que ganó un carro? No, la alegría la estoy poniendo yo sobre el objeto. No es que esté allá y se viene para acá, sale de aquí para allá. Conclusión. El sistema educativo me puede buscar la felicidad en el poseer. Poseer títulos universitarios, poseer doctorado, maestría, especialidad, poseer fama, poseer cosas materiales, poseer una mansión, un carro, una casa, lo que quiera, en el poseer. Este es un sistema que uno de los daños más grandes que hace es buscar la felicidad en el poseer cosas, poseer fama, poseer, etcétera. Y cuando está ahí resulta que no es así, porque vaya a ver con los que tienen fama, con los millonarios, vaya a ver. Porque aclaremos una cosa, ingenieros, la felicidad es un estado de conciencia. La felicidad es el contento. Un niño de 6, 7 años se la pasa contento todo el día y no posee títulos universitarios, no posee propiedades, no tiene cuentas bancarias, no es famoso, nada. Se levanta contento, se pasa todo el día contento y se acuesta contento. Cuando ya le meten en el sistema educativo que la felicidad está en el poseer, ya se lo tiraron. Hasta ahí llegó, ahora se vuelve depresivo, ¿cierto? Porque no posee lo que quiere. Además, otro daño que hace el sistema educativo, muchachos, nos ponen a competir, nos ponen a sacar el primer puesto y los padres de familia se enorgullecen porque le dieron la medalla al mejor estudiante del primer puesto. Lo ponen a competir y en la casa, ¿cierto? Los padres de familia le ponen al niño a que estudie bastante para que saque el primer puesto y le dice: usted es el mejor estudiante, tiene que ser el mejor estudiante. Y bueno, y si no lo es, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo cree que se va a sentir el pobre muchacho? O sea, ¿saben lo que están haciendo? Como los caballos de carrera. Están los caballos de carrera en el hipódromo y ¿qué hacen para que lleguen de primero? Dele látigo, dele látigo, dele látigo para que llegue de primero. Eso es lo que están haciendo con los estudiantes. Dándole látigo, dándole juguete, el papá, la mamá, el profesor, para que saque el primer puesto, para que sea el mejor. ¿Y eso para qué sirve, señor? Esa mentalidad de competir y ser el mejor, después que sale de profesional, se va para la empresa y empieza a competir allá con los de la empresa. Y la vida se vuelve competición, a competir con el vecino, a competir con el hermano. Está bien, eso de competir sí funciona, es para el deporte. Yo tengo que competir, ¿cierto? En una carrera ciclística, qué sé yo, en un partido de fútbol, yo compito pues para ser el mejor, porque ahí tiene lógica la competición. Pero es que yo no puedo coger la vida, volver a una competencia, estar compitiendo con todo el mundo. Miren los problemas que hay en las casas, la gente compitiendo entre las mismas familias, entre los mismos hermanos, entre los mismos vecinos. Se volvió la vida una competición porque el sistema educativo lo puso a buscar el primer puesto de primero primaria. Usted tiene que ser mejor y lo aplaude y lo ensalza y él se la cree. Y después viene que es capaz hasta de suicidarse porque no puede conseguir el primer lugar donde sea. Es a competir donde está. Ese es uno de los daños más grandes también que hace la educación. Daño número 10. Imaginen que son 25 daños. ¿Cómo la ves? No desarrolla las capacidades cognitivas. Es decir, el sistema educativo, ¿cierto?
bloquea las capacidades cognitivas del ser humano, desde niño las bloquea. O sea, la inteligencia sí, no es repetir. Una persona inteligente es el que coge la información, la relaciona y crea nueva información, señor. No es repetir las leyes de Newton de memoria para sacar 5 de física y decir, ay, saqué 5 de física porque repitió las leyes de Newton. No, es que usted coja la información, ¿cierto? Y crea nueva información. Este cogió todas las leyes de Newton y todo lo de los físicos y ahí para atrás de él y cogió y las relacionó y dedujo una cosa nueva que era la teoría de la relatividad. Eso es ser inteligente. Ahora, el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento deductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento analógico. El pensamiento lógico, si nosotros usáramos el pensamiento lógico todos los días, nos podríamos evitar un montón de problemas, muchachos, usando el pensamiento lógico. ¿Ya? Nada más se evitaría un montón de problemas. Pero ni siquiera eso funciona en la gente, ¿cierto? Si a usted alguien le dice, no sea mal hijo, no sea mal hijo, no sea mal hermano, no sea mal amigo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que no sea eso, que no sea mal hijo. Y si a usted yo le digo, hermano, no sea mal hijo, usted se pone bravo por eso, que yo lo estoy regañando, lo estoy insultando, le estoy diciendo, no sea mal hijo. Entonces, si alguien me dice a mí, no sea estúpido, la respuesta es muchas gracias, porque me está diciendo que no sea eso, me está dando un consejo, no sea estúpido, no sea mala persona, no sea imbécil, no sea imbécil. Hombre, te agradezco, te agradezco. Miren lo que le está diciendo, que no sea imbécil, o sea, te agradezco el consejo. No, no sea imbécil, dice, más imbécil es usted, que si no le gustó a pelear, porque no entendió lo que le están diciendo. Tiene el pensamiento lógico bloqueado. El pensamiento analítico, la capacidad de crear cosas nuevas, de renovar cosas nuevas. El pensamiento deductivo, sacar leyes, principios. El pensamiento analítico, analizar una situación y concluir cosas. El pensamiento crítico no es de criticar. El pensamiento crítico, usted tiene la capacidad de ver un proceso social, un proceso industrial, de ver un proceso científico y deducir de ahí cosas. El pensamiento analógico, hacer comparaciones para deducir cosas. No, todas esas capacidades cognitivas, el sistema educativo las bloquea porque lo ponen a repetir, nada más que a repetir para pasar la materia y sacar una calificación. Mucho menos el sistema educativo va a desarrollar, olvídese, el discernimiento, la sabiduría. La más alta capacidad que tiene el ser humano, y la tenemos todas, ¿cierto? Es la capacidad, ¿cierto?, de la sabiduría, de llegar a ser personas sabias. ¿Y qué es una persona sabia que es diferente de un científico? Es que un premio Nobel de física, un premio Nobel de física, un premio Nobel de matemática, un premio Nobel de química, un premio Nobel de medicina, es un premio Nobel en eso, en ciencia, pero no es sabio, la sabiduría es otra cosa. Y ahí menos que el sistema educativo desarrolla la sabiduría o el discernimiento. Discernimiento es ver la vida como es. Ver lo falso como falso. Y no estar diciendo a lo falso, diciéndole verdadero, que es lo que está pasando hoy en día. Que el dinero da felicidad, falso. Pero usted lo aceptó como verdadero y por eso anda la corrupción, porque piensa que si consigue mucho dinero va a ser feliz. Discernimiento, sabiduría es ver lo verdadero como verdadero, hombre. Es verdadero que todo lo que nace tiene que morir, punto. Ahí no hay ninguna discusión. El discernimiento es ver la vida como es en su realidad y no como le dijeron que era. Eso el sistema educativo actual lo bloquea. Bueno, ingenieros, resulta que hemos visto apenas 10 de los 25 años que hace el sistema educativo, apenas hemos visto 10. ¿Cómo les parece? Todo esto para que tengan mucho cuidado con la educación que está recibiendo usted y que le están dando a sus hijos o que le darán a sus hijos. Este sistema educativo es en todas partes, muchachos. No creéis que es aquí en Colombia. En todas partes es la misma. ¿Ya? Entonces, a mí me impresionó mucho esta encuesta de la NASA que la consiguen en el periódico El Tiempo, ¿cierto? La publicó El Tiempo, de que cómo es posible que unos niños que se les hace una prueba de genialidad y saquen el 98% a los 5 años, después cuando ya termina la primaria, eso se reduce, hermano, sí,
en un 68% se redujo la capacidad de genialidad. Y cuando termina un bachillerato, un chico de 17, sin ofender a los bachilleres, lo está diciendo la NASA, no yo, apenas le queda un 12% de esa genialidad que tenía cuando tenía 5 años. ¿Qué pasó? Pues el sistema educativo la bloqueó completamente. La bloqueó. No es que no esté ahí, no es que se haya perdido, no señor, no se ha perdido. ¿Oyó? La respiración no se puede perder. Usted no puede decir, ay, se me perdió la respiración. ¿Cómo así que le perdió la respiración? Esas capacidades, esa genialidad está en usted, pero están completamente bloqueadas. Le puse el ejemplo de un perro que le ponen un bozal, pues no puede ladrar, pero la capacidad de ladrar está en él. Le quita usted el bozal y sale a ladrar. Ahora sí puede ladrar. Usted se quita de la cabeza toda esta vaina que le han metido, sí, lo cuadricularon, lo condicionaron, se lo tiraron, ¿cierto? Del sistema educativo. Usted no se sienta culpable ni culpe a los demás, ¿sí? Sino que dése cuenta que estoy bloqueado y tengo que desbloquear eso. La misma vaina que en una carretera hay un bloqueo de carros, hay un trancón, porque en el puente hay un varado. Te quita el varado de la carretera y todos podemos fluir. Esa cantidad de carros representan las capacidades cognitivas que usted tiene. Déjelas fluir, déjelas fluir. Venimos con ellas, pero están bloqueadas. Olvídese. Para finalizar, les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Cuando yo terminé el bachillerato en el Colegio Caro de Ocaña, yo fui un buen estudiante, ¿cierto? Entonces los profesores me decían, no, no, amigo Lobo, usted está sobrado para la ingeniería porque sacaba muy buenas notas en matemáticas y en física, ¿cierto? Mis amigos, mis compañeros de clase, 630, no, Lobito, usted está sobrado para ingeniería, usted es muy bueno en matemáticas y física. Sí, mi papá me dijo, no, usted va a ser un buen ingeniero. Los compañeros del barrio, no, usted está sobrado para ingeniería. Y yo se las creí y me vine a estudiar ingeniería a la Universidad Distrital. ¿Ya? Y resulta que estando en ingeniería electrónica, ¿sí? Nos tocaba, había una materia que se llama humanismo. Ya la quitaron de las universidades. Una de las grandes fallas de la educación actual. Quitaron el humanismo. Y había un profesor polaco que se llamaba Casus Gabriunas, que nos ponía, había la materia de humanística y nos la calificaba como si fuera matemática o física, era muy importante. Entonces yo hacía trabajos de redacción y se las presentaba al profesor. Y un día el profesor me llamó y me dijo, oiga, señor Lobo, venga acá, necesito hablar con usted, con el trabajo en la mano, la redacción que nos había puesto. Le digo, le quiero hacer una pregunta, amigo Lobo, ¿usted por qué está estudiando ingeniería electrónica? Y ¿cómo así? Pues ya estaba en quinto semestre de ingeniería. Digo, no, pues tal cosa, que en la universidad, que fui el mejor en el colegio, que yo, digo, no, mire, usted está desubicado. Escúcheme lo que le voy a decir, señor Lobo. Yo estaba leyendo las reacciones que usted presenta y ¿sabe qué? He dado cuenta que usted es escritor, usted tiene una gran imaginación, usted es muy creativo para la literatura. Usted debería estar en una universidad nacional estudiando literatura y no ingeniería. Razón tenía ese profesor. A los 40 años de edad fue que pude escribir el primer cuento. Imagínense eso. Que he debido escribir el primer cuento a los 15 años, a los 20 años. A los 40 años escribí el primer cuento de literatura y me gané un concurso nacional de literatura con el primer cuento. O sea, eso viene conmigo, venía conmigo. Entonces, como hizo la NASA, me taponaron el sistema educativo, me bloqueó totalmente mi capacidad creativa como escritor. Y bueno, y aquí los escritores en Bogotá, como Jairo Aníbal Niño, y muchos me tomaban. Entonces decía, oiga, Lobo, usted empezó como viejo a escribir. No, a los 40 años, yo empecé a los 15 a escribir. Eso es el sistema educativo, muchachos. Entonces, la próxima clase vamos a ver, por favor, las otras 15 daños que nos hace el sistema educativo. Apenas llevamos 10. Bueno, ingenieros, entonces, como es puente, por favor, cuídense y que la pasen bien. ¿Alguna pregunta? Me escriben ahí, me llenan el formulario del Classroom de asistencia con el tema de... Ahí está en el Classroom, esta conferencia está ahí. Dice, la crisis de la educación. Profe, Dice, diga. profe, para el trabajo que teníamos, tú dices que la última fecha la habías puesto para hoy 30. No, Entonces, para ver si pueden modificar que en el Classroom está para el no, sábado. no está para el 30. No, creo que está para el domingo, ¿no es? El de Classroom, yo Bueno, tú dices que lo modificaba, pero está para el sábado pasado, profe. Entonces, tengo que modificar la fecha. No está para el sábado porque dice hasta el 12. Escúchame, coge ahí, dice, ¿tú estás hablando de los 3 principios?
Sí, de la conferencia, la Sí, primera profe. conferencia de los tres principios. Ahí dice mayo 2, ¿no? Mira bien. No, dice 20 de abril, profe. Para entregar el 20 de abril. ¿Qué dice? Sí, y tú has ¿Qué, dicho que no. qué dicen los demás ingenieros? A ver si yo estoy mal. Yo ahorita entro al Classroom y la corrijo, pero es que yo sepa, esa está hasta de este domingo. A mí me parece Sí, que profe, está hasta el 2 de mayo. Cierto ingeniero está hasta el 2 de mayo. Y mire que esta ingeniera me está diciendo que está hasta el 30. Sí, entonces yo no sé ella dónde está leyendo. Oiga, ingeniera, está leyendo mal. La redacción es ahorita para el domingo. Ahora miren, entren ahí a YouTube. Miren, muchachos, la idea es que ustedes, oigan bien, se suscriban al YouTube, a mi YouTube. Es que así pase, así ya no nos veamos más, muchachos. Miren, yo tengo ingenieros que hace 10 años están recibiendo las charlas mías. A los que les di clase en el 2010, todavía están en mi YouTube y me escriben de muchos países. Oiga, profesor Lobito, recibí la charla muy buena, me acordé de usted, qué tal cosa. Entonces, suscríbase a YouTube. Y en adelante, si se acaba el semestre, yo seguiré publicando artículos, videos para que les sigan llegando. Ahora, esto, porque ustedes saben que esto es una educación basada en una nota, ¿no? A mí me toca calificar. Entonces, miren, mañana es día de fiesta. Esa conferencia dura 40 minutos y ustedes ya la vieron. Inclusive ustedes la conocen, la de los tres principios, cuerpo, mente y alma. Ustedes ya la vieron. No más que contesten el cuestionario que hay ahí. Vale 20 puntos esa conferencia. ¿Listo, ingeniero? Listo, profe. Bueno, muchachos, feliz ¿Cuál es puente. el tema de hoy, profe? El tema de hoy, sí, es la crisis de la educación. Ahí está en el Classroom, está la conferencia de la educación, y dice la crisis de la educación. Por favor, cuando llenen el cuestionario con el nombre de la crisis de la educación. Y espero que hagan una reflexión sobre todo lo que les he dicho, ¿no? ¿Ya? Profe, una preguntita. Diga. Profe, es que yo, allá me aparecen que no entregué un trabajo y por eso saqué esa nota, pero ahí están los dos trabajos entregados a tiempo y todo. Pero en la fecha, porque es que los trabajos fuera de fecha valen la mitad. Ustedes lo saben, por reglamentación. No, profe, no, está Bueno, en fecha, está en fecha. ¿con En el quién Claro, hablo? ¿Con quién con hablo? Camilo Castiblanco. Bueno, Catiblanco, mándeme ya mismo el correo a mi correo personal, sí, lobito@yahoo.es, mándeme eso que me está diciendo, y si Arca está abierta, yo le corrijo, porque hay un problema, que la Arca la cerraron y no se puede modificar notas, pero en el caso de que no se pueda modificar las notas, yo le sumo los puntos que le salgo a deber entonces a la siguiente nota, ¿le parece? Al tercer corte. Ah, ¿Sí? listo, profe, sí, No hay igual, problema, si quiere, pero revise el Claro. escríbame para yo saber, porque es que yo manejo 200 estudiantes, entonces siempre se me dificulta saber quién es que estoy hablando. Listo, profe, no hay problema, no hay problema. Bueno, listo. Muchachos, entonces feliz puente, que la pasen bien, nada de calle. Juicioso mañana, día del trabajo. No se trabaja, ¿cierto? Listo, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, Bueno, gracias, profe. Gracias. hasta luego.